del gasto de consumo final de los hogares, en nuestro caso, este índice es representativo de prácticamente la totalidad de la población urbana de la República Argentina, es decir, la población que vive en localidades de 5.000 o más habitantes a lo largo y ancho del país. Ese es el objetivo y la representatividad del indicador. Como dije, son localidades, se realizó en localidades de 5.000 y más habitantes, en 37.000 viviendas, es decir, que a lo largo de un año se estuvo preguntando con 5 formularios distintos en 37.000 hogares, 5 formularios distintos en 37.000 hogares, ¿qué gastó el hogar? ¿En qué gastó? Desde el chicle que compró en el kiosco hasta el auto que compró hace 7 meses. De ahí, digamos, de un extremo a otro, absolutamente todos los gastos del hogar. Si no, lo que es tan importante como eso es que estamos hablando de otra estructura de gastos. ¿Por qué de otra estructura de gastos? Porque el anterior índice se estructuró, se armó en base a una encuesta de gastos realizada en 2004. Y este índice toma el peso, tal como mostraba recién Norberto, toma el peso en el consumo de los hogares, tal como se expresó y ocurrió en el año 2012-2013. ¿Qué ha pasado entre una encuesta de gastos y la otra encuesta de gastos? Ha cambiado mucho el país. Ha cambiado mucho la distribución del ingreso. Ha cambiado mucho la estructura productiva de la Argentina. Ha cambiado, en fin, la calidad de vida de los argentinos. Esto explica que los gastos de los hogares sean sustancialmente distintos. Voy a hacer muy breves comentarios acerca de por qué, y esto da para un análisis profundo, la encuesta de gasto de los hogares, o sea, la estructura de gasto de los hogares es tan distinta en 2012 de lo que era en 2004. Recordarán ustedes, en el año 2004, muy cerquita del estallido de 2001 de la economía argentina, con esas tasas gigantescas de desempleo, cercanos a un cuarto de la población que estaba buscando trabajo, con tasas de pobreza que representaban al 50% de la población, de indigencia el 25% de la población, pero también hablemos de qué hacía la economía argentina en aquella época, hablando de algunas cantidades. Veamos, en 2004 la producción automotriz, por decir algo, alcanzaba 260.000 unidades. En 2013, casi 800.000. El aumento fue del 203%. Tomando la industria automotriz y todas sus derivaciones en la cadena como una expresión clara de la reindustrialización que ha tenido el país y con ella los cambios que ha habido en términos de empleo, del desempleo al empleo, pero un empleo cada vez más vinculado a actividades industriales, urbanas, algunas de ellas de tecnología de punta también. Pero esto mismo se puede ver, por ejemplo, en los despachos de cemento. Y estoy hablando de cantidades, no de precios, porque lo que estamos midiendo acá es cómo se distribuye el gasto y cómo ocurre la producción. Y en términos de cantidades, tenemos, por ejemplo, que el cemento, los despachos de cemento en 2004 eran de 6 millones de toneladas, en 2013 de 11 millones de toneladas. Tanto cambió la economía argentina que en ese plazo el consumo de cemento de los hogares argentinos, de la población argentina, creció en un 94%. Quiero hacer unos comentarios, aunque sean laterales, porque sabemos que los índices de precios en la Argentina se han convertido en una cuestión de polémica y discusión. Hoy hablaba a la mañana nuestro jefe de gabinete, Jorge Capitanich, de la característica de algunos índices de precios de consultoras privadas. Quiero simplemente mencionar, sin mencionar las consultoras, y tomando los números publicados para el mes de enero, que es el que vamos a anunciar hoy, por diferentes consultoras, a las que llamo consultora 1, 2, 3, 4 y 5. Les digo cuánto dio el índice de precio y después voy a hablar brevemente de algunos elementos metodológicos, porque Norberto, de cierta manera, recién nos abrumaba con estas cifras de 200.000 precios tomados todos los días del mes en 13.000 locales, con 290 agentes del INDEC trabajando para tomar esos precios, de 6 canastas regionales, 520 variedades, es decir, esta batería de elementos que conforman ese índice de precio nacional urbano. Entonces, fíjense, esas consultoras daban para enero 5% de variación, 6,1, 3,5, 6,0
y 4,4. Es decir que tomando 5 consultoras tenemos una variación que es de la mitad al doble. Es decir que en lo que respecta a cuál es ese valor, de lo que disponemos es de variopintas estimaciones cuyo contenido es oscuro, opaco y no sabemos cómo está hecho y no tiene una metodología publicada. Pero sabemos algo de la metodología y simplemente quería mencionar cómo se confeccionan estos índices de precio. Una de estas consultoras decía que para su índice de precios, para el rubro alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, se toman precios solamente el microcentro porteño. Así es como elaboraron este índice. Lo decían, pueden consultarlos, tal vez se animan a repetir esto y dicen cómo está elaborado. Otro decía, publicamos un índice de alimentos y bebidas y otro de canasta básica alimentaria utilizando precios diarios de 2 supermercados de Buenos Aires. 2 supermercados de Buenos Aires. Todos nosotros tenemos una experiencia que si uno va a un comercio que queda a una cuadra y uno va a un comercio que queda para el otro lado de una cuadra, los precios son muy dispares. Entonces imagínense qué rigor científico, qué rigor práctico, qué rigor real. O sea, ¿de qué puede estar hablando alguien que nos dice que los precios varían mirando 2 supermercados? Otra decía que la cantidad de personas asignada a la elaboración del índice del precio alcanza 7 profesionales. Son todas expresiones de, obviamente, cuál puede ser el alcance de esos índices. Y me permito decir, son índices que tienen un fuerte contenido político. Por eso yo no espero rigor, ni lo esperemos, porque la idea es decir un número. Y aparentemente cuanto más alto mejor. Y es por eso que esa variación aparece a veces en escalerita temporal. Alguno dice un número, otro dice uno más alto y parece quién sube las apuestas. Pero la verdad es que es importante decirlo, lo decía hoy el jefe de gabinete, porque han intentado privatizar como tantas cosas los índices de precios. Y lo han hecho de esta manera y con este poco, escasísimo rigor.